usaré dos fábulas. Fábula: el joven pastor anunciando al lobo. Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando el lobo, pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror: por favor, vengan y ayúdenme, el lobo está matando a las ovejas. Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. Moraleja: al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Fábula: los ríos y el mar. Se juntaron los ríos para quejarse ante el mar diciéndole: porque si nosotros te entregamos agua dulce y potable, haces tal trabajo, que conviertes nuestras aguas en saladas e imposibles de beber. El mar, percibiendo que querían echarle la culpa del asunto, dijo: por favor, dejen de darme agua y entonces ya no volverán a salarse sus aguas. Moraleja: antes de culpar a otros, fíjate primero si no eres el verdadero culpable. Comentario de las fábulas del joven pastor anunciando al lobo y los ríos y el mar. Periódico Sur. Málaga desarrolla un plan pionero para detectar y prevenir la radicalización. La capital ha sido elegida por el Gobierno de España como ciudad piloto para la implementación de este proyecto. Párrafos de la noticia. Sábado, 26 de agosto de 2017, 14 y 14. El Ayuntamiento de Málaga desarrolla un plan transversal por la convivencia y contra la radicalización violenta, con el que se pretende detectar y prevenir este tipo de comportamientos en todos sus ámbitos, no solo el yihadismo, considerando que las personas que caen en estas conductas son víctimas. El plan, en el que también colabora la Universidad de Málaga, UMA, con la que se ha firmado un convenio para sustentar científica y académicamente la puesta en marcha y desarrollo del mismo, se estructura en 9 ejes, que prevén el desarrollo de 245 acciones y medidas concretas. Desde el Ayuntamiento de Málaga se apuesta por la prevención, trabajar y dar oportunidades a todas las personas sin importar raza, procedencia o religión. En este sentido, cabe recordar que el alcalde, Francisco de la Torre, durante la presentación, incidió en que es un plan que estructura y da forma a un trabajo que se viene realizando desde hace años, asegurando que la finalidad es sensibilizar y construir una ciudadanía resiliente que favorezca la cohesión social, mejore la convivencia, respete la libertad religiosa y de culto y evite la marginalización y el radicalismo violento. Málaga, pionera. Málaga se sitúa así como una ciudad pionera con la redacción y desarrollo del Plan Transversal por la Convivencia y la Radicalización Violenta. Además, el plan fue presentado en la Universidad Metropolitana de Nueva York el pasado mes de junio. Esto queda muy bonito, pero no es la realidad. Tanto la mezquita de Málaga capital, como la de Fuengirola, como la de Marbella son células durmientes. Las mezquitas de Fuengirola, Málaga y Marbella, Terrassa, M30. Quizá dentro de las mezquitas encubiertas también haya bajadistas y salafistas. Este país exporta las corrientes fundamentalistas salafista o babi, que reivindican que el Islam se está perdiendo debido a la contaminación cultural con Occidente y quieren volver a sus orígenes. El babismo cree que la yihad es legítima para combatir a los cristianos y a los musulmanes desviados. Según el último informe de la Asesoría de Inteligencia y Consultoría de Seguridad, AICS, de 2016, en España existen unas 800 mezquitas encubiertas a nivel nacional, que son centros de reunión para la oración claves para las actividades de captación y reclutamiento, pues no son controlados por las fuerzas de seguridad. Como norma general se trata de bajos de edificios, garajes, locales o otras tiendas de comercios, que no están reconocidos como centros de culto oficial y que son liderados por imanes que no están supervisados, explica el director de la Asesoría de Inteligencia y Consultoría de Seguridad, AICS. Salvador Burquet, el carnicero es quien normalmente ejerce de imán por cuestiones religiosas, señala este experto, que advierte del peligro de estos representantes religiosos. Ellos interpretan el Corán a su manera, por lo que pueden difundir mensajes radicales al no estar controlados. Periódico La Gaceta. Más de medio centenar decenas de mezquitas llaman a las yihad en Bélgica. 27 de agosto de 2017. Periódico ABC Internacional. Macron, Arabia Saudí y Qatar financian el terrorismo. El presidente francés consuma una aparente ruptura de fondo, denunciando la financiación saudita y qatarí. Sus antecesores practicaron una política de entendimiento y cooperación, diplomático, económico y militar. 31 de agosto de 2017. J.P. Quiñonero, corresponsal en París, con una franqueza inusual en el lenguaje diplomático convencional. Emmanuel Macron
ha declarado que Arabia Saudí y Qatar han financiado las actividades de grupos terroristas. En una entrevista exclusiva concedida al semanario Le Point, el presidente Macron declara: "He comenzado por establecer unas relaciones de franqueza con todas las potencias del Golfo. En mi diálogo con los Emiratos, Arabia Saudí y Qatar he abordado la cuestión de la financiación del terrorismo. Qatar y Arabia Saudí han financiado grupos que, siendo distintos, han contribuido al terrorismo". Macron consuma una aparente ruptura de fondo, denunciando la financiación saudita y qatarí. Sus antecesores, Nicolas Sarkozy y François Hollande, practicaron una política de entendimiento y cooperación, diplomático, económico y militar. Francia es una de las grandes potencias en el terreno estratégico de la venta de armas. A los 4 meses de su instalación en el Elíseo, Macron anuncia una posible nueva doctrina nacional en ese terreno. Añadió: "Después nos extrañamos de los atentados. Cara pensativa, cara pensativa". Confirmado ese objetivo, el presidente de la República anunció la próxima convocatoria de una conferencia internacional destinada a combatir la financiación del terrorismo. En sus declaraciones al semanario Le Point, Macron afirma que dos grandes potencias musulmanas, con mucho poder e influencia, incluso en la escena deportiva mundial, añadió, como por ejemplo Club Deportivo Málaga, dirigido por el jeque Al Thani, familia del rey de Arabia Saudí, fuente Wikipedia, Qatar, el Barcelona, son dos de los primeros proveedores de fondos del terrorismo islámico. Por cierto, en diversas televisiones he escuchado que uno de los terroristas de los atentados de Cataluña vino a Málaga, donde estuvo en las mezquitas de Málaga capital, Fuengirola o Marbella sin levantar sospechas ninguna. Como ciudadana me gustaría saberlo, pues si este señor fue directamente a la mezquita de Málaga que hay en Avenida Ingeniero de la Torre Acosta, por ahí tengo la casa de mi abuela y en esa zona viven amigos y familia, cara haciendo pucheros, cara de frustración, cara de asombro, cara con el ceño fruncido, cara de sorpresa con las cejas levantadas. Periódico La Opinión de Málaga. En Málaga puede que haya yihadistas, pero no atentan porque no tienen capacidad. Entrevista a la profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y experta en terrorismo Pilar Rangel, 27 de marzo de 2017. José Antonio Sau. Estas noticias es muy interesante pero muy larga. Son células durmientes. Cuidado que nos creemos que no son capaces de hacernos aquí un atentado exclusivamente, y ojalá que no pase con una simple furgoneta, por nombrar algo y no dar más ideas. Qué miedo me da mujer con turbante, hombre con turbante. No nos equivoquemos e infravaloremos. Periódico Caso Aislado. Una familia de acogida musulmana traumatiza a una niña cristiana de 5 años obligándola a hablar árabe y a pensar que las mujeres europeas son unas borrachas. Así de afectada se ha visto una niña de 5 años, 28 de agosto de 2017. Elena Nieto. Trabajen dentro de las mezquitas, de ahí parte el radicalismo y si hay que cerrarlas se cierren las cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara con el ceño fruncido, cara de preocupación, cara de pocos amigos. Que se cierran las mezquitas y o bien que recen en su casa o que se vayan a su país. Periódico El Mundo. Seguridad del coordinador antiterrorista de la Unión Europea. Lo de Barcelona volverá a pasar. Hay 50.000 radicales en Europa. 31 de agosto de 2017. Pablo Resuances. En España existen 5.000 personas susceptibles de radicalizarse, y si se comprobará que están con 5.000 personas de verdad son radicales, ¿por qué no expulsan automáticamente de forma express del territorio nacional y del territorio europeo que no pueden ni ir a ningún lado? Hay que prevenir, entregándoselo a policía marroquí, por cercanía y que ellos los entreguen a las autoridades de sus países de origen. Periódico La Gaceta. Más de medio centenar decenas de mezquitas llaman a las yihad en Bélgica. 27 de agosto de 2017. Periódico Caso Aislado. Una familia de acogida musulmana traumatiza a una niña cristiana de 5 años obligándola a hablar árabe y a pensar que las mujeres europeas son unas borrachas. Así de afectada se ha visto una niña de 5 años, 28 de agosto de 2017. Elena Nieto. Periódico La Gaceta. Richard Kemp. Es imposible controlar a 23.000 yihadistas. Hay que comenzar las deportaciones. 30 de agosto. 2017 Arturo García, el jefe de la célula de coordinación antiterrorista del primer ministro británico, cree que la Unión Europea ha puesto en marcha una política de negación que impide reconocer al enemigo. Richard Kemp tuvo que lidiar de cerca con los terroristas islámicos en Oriente. Al mando de las tropas británicas en Irak, desarrolló una doctrina para prevenir los atentados suicidas que podría ser aplicada por las fuerzas policiales en Europa sin ningún problema. Ahora, como jefe del equipo Cobra,
Kemp defiende que es imposible controlar los cientos de células terroristas activas en toda Europa y apuesta por el trabajo de inteligencia para iniciar un proceso de deportaciones administrativas. Se encuentra en España colaborando en el informe sobre yihadismo que prepara el Grupo de Estudios Estratégicos, GES, y asegura que existen muchos elementos prácticos que pueden mejorar la seguridad en nuestro país. Francia, Bruselas, Reino Unido y ahora España han sido atacados por el terrorismo islamista. ¿Cuál es la solución? Lo primero que deben hacer los gobiernos occidentales es reconocer la naturaleza y el alcance de las amenazas. La Unión Europea y su propia estructura han puesto en marcha una política de negación que impide reconocer al enemigo. Nosotros somos cómplices de que estos problemas cobren hoy vigencia porque hemos permitido un flujo constante de inmigración de países donde el yihadismo se encuentra muy arraigado. Además, nuestros políticos son los más preocupados en decir que el Islam es una religión de paz, pero justo en él se encuentra la base del problema. Hay que definir prioridades. La primera debe ser la inteligencia, pero no tal y como la conocemos. Hay que ir más allá de las agencias de inteligencia tradicionales y en ella deben intervenir los cuerpos de seguridad del Estado y también los propios ciudadanos. Hace falta un buen sistema para evitar que alguna información relevante se pase por alto. ¿Qué medidas pondría en marcha? Los estados deben tomar decisiones en 3 campos de acción muy concretos y definidos. Hay que evitar que el problema siga creciendo y para ello hace falta cerrar la puerta de entrada a aquellas personas relacionadas con grupos yihadistas, especialmente las que proceden de zonas de conflicto en Oriente Medio. Además, la política de deportaciones debe cambiar y agilizarse para que los gobiernos puedan llevar a cabo expulsiones administrativas. Por último, las detenciones administrativas deben ser legisladas para los casos de personas que, siendo ciudadanas del país, ponen en riesgo la seguridad de los habitantes del mismo. El debate entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad está abierto, pero creo que la seguridad debe primar en estos momentos de conflicto tras el atentado de Westminster. El miércoles 5 admitió que no contaba con los medios suficientes para controlar a los más de 23.000 yihadistas que se encuentran en el país. ¿Qué debe hacer Reino Unido para solucionar este problema? El gobierno británico ha incrementado los fondos contra el terrorismo, pero no hay dinero suficiente en ninguna parte del mundo para monitorear constantemente a 23.000 personas. Por eso estoy a favor de la política de deportaciones, pues ayudaría a reducir el número de sospechosos a los que vigilar. Además, Reino Unido cuenta con un problema añadido, pues ha habido una reducción de los oficiales de policía que patrullan por las calles y en muchas zonas su presencia es muy reducida. Los agentes no van armados, lo que dificulta mucho las intervenciones, y eso debe cambiar lo antes posible. Muchos países de Europa sufren un problema común, la existencia de las no-go zones. Barrios periféricos donde los agentes de policía apenas entran y que se han convertido en una suerte de califatos islámicos. En Reino Unido también existe este problema, aunque quizás no esté tan acentuado como en Francia o Bélgica. No obstante, aquí tenemos zonas donde la policía tiene gran dificultad para realizar operaciones. Son partes de la ciudad que están fuera del control de Estado, donde se ha permitido la existencia de juicios islámicos realizados por la Corte de la Sharia. Las autoridades se han negado a investigar tramas criminales relacionadas con musulmanes, tal y como ocurrió con la red de abusos sexuales en Rotterdam y otras ciudades del país. Hay que mantener una línea dura, no se puede permitir que una parte del territorio sea excluido del sistema legal. El mensaje debe ser contundente, solo existe una ley y es igual para todos. Numerosos políticos aseguran que la causa del terrorismo actual son las guerras en Afganistán e Irak. Usted comandó las tropas británicas allí, ¿cree que esta afirmación es cierta? Rechazo esta idea por completo. Basta con recordar que los atentados del 11 de septiembre sucedieron antes de cualquier intervención. Se trata del clásico argumento que esgrimen todos los terroristas y que gran parte de la opinión pública ha asumido. Todos los países musulmanes están envueltos en cierto tipo de terrorismo interno. En España, tras la retirada de las tropas de Irak, creyeron que había seguridad, pero ya vieron lo que ocurrió en Barcelona. Cada día me asombra más la cantidad de ciudadanos que están dispuestos a creer estas falacias. Durante la campaña de las elecciones generales de mayo de 2017 acusó al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, de apoyar el terrorismo. ¿Mantiene estas palabras? Corbyn es un político antibritánico, anti-europeo y anti-occidental. Su llegada al poder sería un desastre porque odia el sistema actual de gobierno y cuenta con amigos como Hezbollah o Hamas. Cuando las fuerzas gubernamentales británicas combatían al IRA,
siempre se puso del lado de los enemigos. Todos aquellos que quieren promover el yihadismo en el país ven en Corbyn un aliado muy útil, pues entienden que el sistema es débil. Ocurre algo similar en la prensa. Los diarios llenan sus portadas hablando de la falta de integración de los terroristas o su mala situación económica, pero en muchos atentados los asesinos han sido personas bien colocadas en la sociedad y totalmente adaptadas al Reino Unido. Muchos medios ayudan inconscientemente a hacer creer a muchos musulmanes que el camino que han emprendido no es incorrecto. En Afganistán puso en marcha la doctrina que contra los atentados suicidas podría aplicarse a la Europa actual. Allí tuvimos que lidiar con los primeros ataques suicidas y desarrollamos una doctrina bastante básica con la ayuda de Israel, que contaba con gran experiencia en la materia, y del resto de fuerzas de la OTAN. Creo que esa doctrina se podría aplicar perfectamente a la policía de los distintos estados europeos, pues consiste en identificar al suicida antes de los atentados y disparar a matar, no a herir como hacen en muchos casos los agentes occidentales. Para eso hay que ser conscientes de que no siempre se va a tener toda la información completa sobre el tema y es necesario que las fuerzas de seguridad cuenten con el respaldo de las autoridades. Sin tener todos los datos, creo que en Barcelona algunos agentes podrían haber disparado a matar y no lo hicieron por miedo a futuras represalias. Hay un segundo elemento del que debemos ser conscientes. Nosotros trabajamos con un perfil determinado, una franja de población cercana a los 20 años de edad con rasgos árabes. Algunos decían que eso era racismo, pero en realidad se trataba de aplicar los medios de los que disponíamos a la situación. La prensa occidental y los dirigentes políticos advierten sobre la islamofobia en la sociedad, pero callan ante la persecución de la comunidad judía. ¿Por qué? A todos los musulmanes se les adoctrina desde pequeños para odiar a Israel y hay muy pocos que escapen a esta dinámica. Los políticos europeos prefieren hacer la vista gorda ante los ataques a la comunidad judía y lo utilizan como medida de control de la comunidad islámica. Instituciones como la ONU tienen el mismo objetivo y es un acto de irresponsabilidad que solo puede traer malas consecuencias. Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, a contracorriente de la ideología dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de España y la identidad de Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al poder. Puedes hacerlo de varias maneras. Webinfovaticana.com. Un imán reconoce que el Corán apoya la matanza de los no musulmanes. 26 de mayo, de 2017. La Gaceta. Párrafos de la noticia. Un líder musulmán en Australia se ha salido del discurso oficial de su comunidad y ha denunciado tras el atentado islamista del pasado lunes que terminó con la vida de 22 personas y dejó medio centenar de heridos que hay. Muchos musulmanes extremistas. Tawhid ha asegurado que es muy difícil ser una persona pacífica y moderada dentro de una comunidad que está infestada de musulmanes extremistas. No voy a negar este hecho. Tenemos un gran número de musulmanes que son extremistas, incluso en Australia, y los vemos en los disturbios de Sydney atacando a la policía, ha dicho a la televisión australiana, antes de confesar que los radicalizados son tanto clérigos como seguidores, y se lo he dicho a muchas autoridades gubernamentales. El imán, que ha admitido que el Corán apoya la matanza de los no musulmanes a través de su cuenta de Twitter, ha denunciado que en ciudades como Melbourne es posible comprar banderas del grupo terrorista Al-Qaeda. Se venden por unos pocos dólares, las tienen en los cristales de los coches y en todas partes. Cuando tienes tiendas vendiendo este material con tanta osadía, y creando este ambiente yihadista en la juventud, señala. Además, al crítica a los dirigentes políticos han malinterpretado la situación. Ellos tienen buenas relaciones con la comunidad musulmana, pero eso no significa tener el control sobre ellos y que puedas prevenir el ataque de lobos solitarios. Y se ponga en funcionamiento el edicto de expulsión de los reyes católicos. Isabel y Fernando, se vería que los reyes católicos y Felipe II los expulsaron por la misma razón que está pasando ahora, el intento de imponer su religión y su forma de vida. Periódico Caso Aislado. Los musulmanes de Castilla y León protestan por no poder usar las ayudas públicas para viajar a Marruecos. / 20 de agosto de 2017. Los musulmanes de Castilla y León quieren usar el dinero público que reciben para viajar a Marruecos. Rafael Sánchez. Bien hecho, podían hacerlo en toda España. Si se les ha ofrecido trabajo y no lo han querido, se les retiren las ayudas y los deporten. Periódico La Gaceta. Más de medio centenar decenas de mezquitas llaman a las yihad en Bélgica. 27 de agosto, de 2017. Y todavía dudamos si cerrar en España todas las mezquitas extremistas. Son células durmientes potenciales para protegernos. Aquí tenemos cerca de 1000, cerrar ya. Son células durmientes.
Periódico El Diestro. Polonia advierte a Bruselas tras los atentados en España. Europa debe cerrar sus puertas. 22 de agosto de 2017. Periódico El Mundo. Seguridad. El descontrol de los imames reina en España. 28 de agosto de 2017. 3 y 1. Ana del Barrio. Madrid. La doctrina salafista avanza sin que las administraciones hagan nada por evitarlo. Esto no se ha acabado. Las administraciones han dejado a los imames campar a sus anchas y hacer lo que les da la gana. Son un verdadero peligro. La consecuencia es que ya está sembrada la semilla del odio. Los chavales están siendo educados en el rechazo. Se pasan todo el día oyendo hablar de los infieles. No se sienten ni de aquí ni de allí, por lo que tenemos un gran problema. Por favor, hagan algo porque este es un cáncer. Este es el llamamiento desesperado a las autoridades que hace Mohamed Alami, activista y presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí Itran. En esta humilde ONG radicada en Barcelona, Alami lleva desde comienzos del 2000 predicando en el desierto y alertando de la llegada a España de imames de corriente salafista que estaban perjudicando a los musulmanes. El caso del imán de Ripoll, Abdelbaki Sakti, cerebro de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils, ha puesto en el punto de mira a los líderes espirituales islámicos. Tras los atentados del 11M en 2004, el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, lanzó un claro y contundente mensaje: es necesaria una ley para poder controlar a los imames de las pequeñas mezquitas. Sin embargo, 13 años después, poco o nada se ha avanzado en este sentido, salvo que se ha intensificado la vigilancia policial en las 90 mezquitas que los expertos en la lucha antiterrorista tienen catalogadas como radicales. Los líderes que no siguen la corriente más rigorista son despedidos. A diferencia de la Iglesia Católica, el Islam no tiene estructura jerárquica, por lo que las comunidades musulmanas funcionan como pequeños reinos de taifas. Así, en los más de 1.400 oratorios islámicos, instalados en pisos, garajes o naves industriales, gobierna la anarquía en muchos casos. Los imames han recibido su formación en países extranjeros y no saben ni una palabra de castellano. En otras ocasiones, son voluntarios que no tienen ninguna titulación quienes se ofrecen a la comunidad para dirigir el rezo. Los hay que llegan sufragados por Arabia Saudí o Qatar para adoctrinar en las corrientes más fundamentalistas del Islam. Por último, Marruecos también quiere dominar el Islam español y financia a las federaciones musulmanas y a sus líderes para vigilar a sus compatriotas y hacer propaganda política. Hay muchos falsos imames que circulan libremente en toda Europa. Se autonombran jefes de asociaciones islámicas y conferenciantes, pero no es cierto. Su destructivo discurso deja un terrible impacto en los jóvenes, se lamenta Sami El Mustawi, jefe del Departamento Cultural de la Mezquita de la M30. La injerencia extranjera es uno de los principales problemas del Islam en España, donde viven cerca de 2 millones de seguidores de Alá. En nuestro país, no existe ninguna universidad de teología islámica, así que la mayoría de ellos estudian Arabia Saudí, Egipto o Marruecos. Por tanto, sus sermones pueden ser apropiados allí pero no en España. La todopoderosa Arabia Saudí ha financiado la mezquita de la M30, la más grande de España, y las de Fuengirola, Málaga y Marbella. Este país exporta las corrientes fundamentalistas salafista o Wahhabí, que reivindican que el Islam se está perdiendo debido a la contaminación cultural con Occidente y quieren volver a sus orígenes. El wahhabismo cree que la yihad es legítima para combatir a los cristianos y a los musulmanes desviados. El dinero de Emiratos Árabes ha sufragado otras mezquitas como la de Badr en Terrassa, donde desde hace años acuden grupos procedentes de Arabia Saudí para impartir cursos, cuya ideología no se diferencia en nada del discurso del IS, como denuncia Fawzi Liba, miembro de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí Itran. Nadie les cuestiona. Según su testimonio, los salafistas se han hecho fuertes en Terrassa, donde tienen mucho poder. Nadie les cuestiona, incluso los políticos locales se hacen fotos con ellos. Hace unas semanas vino un líder extremista y se reunió con responsables de las dos mezquitas con el consentimiento del ayuntamiento de la localidad. Nadie dijo nada, se lamenta. De hecho, en Terrassa se gestó la célula terrorista Fraternidad Islámica que iba a atentar en Cataluña, pero fue desarticulada por los Mossos en 2015. Los imames que no siguen las doctrinas más rigoristas son apartados o destituidos, como le sucedió al de Vilafranca del Penedresto o a Milaquel. Fue despedido por difundir una visión conciliadora del Islam y permitir que las mujeres hicieran actividades en la mezquita. Otro que sufrió represalias fue Abdallah Mana, imán de Almería. Los saudíes le ofrecían un buen sueldo por dirigir un centro islámico, pero él puso sus condiciones. Les dije que no me obligasen a distribuir sus libros ni a impartir su doctrina porque no es adecuada para el Islam en Europa. Como era de esperar, el acuerdo no llegó a buen puerto,
Yo no puedo aceptar que me digan que como soy musulmán no debo saludar a mi vecino cristiano en Navidad. Estos mensajes rompen la convivencia social. En la mayoría de las mezquitas no se acepta el radicalismo. Pero el amigo de Arabia Saudí no es Marruecos sino el gobierno español, prosigue Mana. Los mensajes más radicales no se escuchan en público en las grandes mezquitas, ni siquiera en las pequeñas, porque están vigiladas por el CNI y son visitadas por policías infiltrados. Pero la influencia del imán no se limita a las oraciones del viernes, sino que se extiende a los cursos de formación, las clases de religión islámica a los niños y a muchos ámbitos de la vida cotidiana. Los líderes salafistas son una minoría, pero van ganando terreno. Por ello, las comunidades musulmanas piden al gobierno que ponga orden e invierta dinero cuanto antes para construir un Islam español sin intromisiones. Crear estudios islámicos autóctonos, libertad de culto. En España existe libertad de culto por lo que el gobierno no puede controlar los mensajes de los imanes. Formación. Las comunidades musulmanas reclaman desde hace años que sus líderes espirituales se formen en España y que se les exija alguna titulación para ejercer. La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, FERI, critica que ha presentado varios proyectos de formación al Ejecutivo, sin recibir respuesta alguna. Según asevera su presidente Monir Benjelloun, la falta de financiación dificulta las iniciativas. Censo. La Comisión Islámica está preparando un censo de imames que deberán acreditar su capacidad para obtener el visto bueno. El problema de la iniciativa es que muchos musulmanes consideran que la Comisión Islámica, su órgano de representación, ha sido nombrada a dedo por el gobierno y que no tiene legitimidad. En la actualidad, solo existe un registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia donde están inscritas las mezquitas y su representante legal. Párrafos de la noticia. Los líderes que no siguen la corriente más rigorista son despedidos. La todopoderosa Arabia Saudí ha financiado la mezquita de la M30, la más grande de España, y las de Fuengirola, Málaga y Marbella. Este país exporta las corrientes fundamentalistas salafista o Babi. Este país exporta las corrientes fundamentalistas salafista o Babi, que reivindican que el Islam se está perdiendo debido a la contaminación cultural con Occidente y quieren volver a sus orígenes. El babismo cree que la yihad es legítima para combatir a los cristianos y a los musulmanes desviados. El dinero de Emiratos Árabes ha sufragado otras mezquitas como la de Badr en Terrassa, donde desde hace años acuden grupos procedentes de Arabia Saudí para impartir cursos, cuya ideología no se diferencia en nada del discurso del Estado Islámico, como denuncia Fauzi Liba, miembro de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí ITRAN. Todas estas mezquitas salafistas y bajadistas sean cerradas ya, que recen en su casa por nuestra seguridad, y por supuesto no hacer ningún tipo de negocios con Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Qatar. Periódico ABC. 800 mezquitas encubiertas en España están fuera de control. Se encuentran en garajes, locales o otras tiendas de comercios. Aunque no se les reconoce como centros de culto oficial, pueden constituir un grave peligro por el radicalismo que los imanes inculcan. En España existen 1.508 centros de culto religiosos para casi 2 millones de musulmanes. 28 de agosto de 2017. Son células durmientes las mezquitas de Fuengirola, Málaga y Marbella, Terrassa, M30. Quizá dentro de las mezquitas encubiertas también haya bajadistas y salafistas. ¿Y si hiciéramos lo mismo que ha hecho Marruecos, que ha expulsado cristianos por seguridad, pero en lugar de cristianos, que sean musulmanes? Periódico El Español. Ruta por las mezquitas más radicales de España. 5 imanes que llaman a la yihad. 27 de agosto de 2017. Párrafos de la noticia. Con estas mezquitas, terceros países como Kuwait, Arabia Saudí pretenden la expansión de su particular concepción del Islam, el salafismo de origen babí, ligado al país saudita, o lo que es lo mismo, la vertiente más radical del sunismo y en la que organizaciones como Al-Qaeda o Estado Islámico sustentan sus discursos. Málaga. Un imán converso Rafael nació en Bruselas hace 57 años, aunque al casarse con una mujer marroquí e instalarse en Málaga adoptó el nombre de Mustafa Maya Maya. Se movía con dificultades, arrastrando una cojera, y no ocultaba su fijación pro-talibán. Puedes matar a gente culpable de algo, solía defender. En 2001 ocupó ilegalmente una mezquita ubicada a la calle de San Agustín, en Málaga. Él mismo se erigió como imán, dejando atrás una vida relacionada con el narcotráfico y el robo, delitos que le habían llevado a la cárcel de Laurín de la Torre, pero su conversión le había trasladado al mayor de los radicalismos, erigiéndose como uno de los mayores captadores de yihadistas de Europa. El 14 de marzo de 2014 fue detenido en Melilla. Extendía sus redes a través de Internet, fundamentalmente a través de las redes sociales. Allí les adoctrinaba y les decía por qué era bueno, según su interpretación, el uso de la violencia con el pretexto religioso. Así consiguió enviar a un gran número de combatientes yihadistas a Siria e Irak.
Corella, mezquita salafista Cornellà, la santidad de Ben Laden. Mallorca, Alá perdona sus pecados a quien muere en la yihad teulada. Alicante, un falso pacifista. Periódico La Vanguardia, los menores y las mujeres. En el foco del radicalismo yihadista en España, la Audiencia Nacional advierte del incremento de radicalización en prisiones, centros de menores y miembros de las Fuerzas Armadas. Luis B. García, 28 de agosto de 2017, 12 y 21, actualizada 28 de agosto de 2017. Periódico Mediterráneo Digital. El gobierno incluirá por ley el Ramadán musulmán entre las fiestas españolas. 2 de enero de 2017. Periódico La Gaceta. La yihad moderna y el islamismo europeo desmontando el mito de los lobos solitarios y los atentados. Arturo García, 18 de agosto de 2017. España. Párrafos de la noticia. Los medios celebraron la nacionalidad británica del terrorista de Londres y su condición de atacante único, pero las detenciones se suceden. El islamismo europeo organizado en células opera en todo el continente con total impunidad. La organización terrorista alentaba a cometer atentados a través de un comunicado: si no puedes encontrar explosivos o munición, arrincona al infiel estadounidense, francés o de cualquiera de sus aliados. Aplasta su cabeza con una piedra, mátalo con un cuchillo, atropéllalo con tu automóvil, arrójalo desde un lugar elevado, estrangúlalo o envenénalo. Obviar, sin embargo, la situación del Islam francés como hicieron las autoridades a la hora de valorar el atentado es un error. La connivencia histórica de los gobiernos franceses ha permitido la difusión de la religión por todo el país y la llegada de miles de fundamentalistas islámicos. Arabia Saudí tiene Francia en su punto de mira. La evidente islamización que vive el país ha provocado que el régimen de Riad considere el territorio francés como el escenario ideal para difundir su particular visión del Islam. Hace apenas unos meses, Picassent Conesa, exalto funcionario de defensa francés, desvelaba los 8.000 millones aportados por las autoridades saudíes para difundir la palabra de Mahoma por todo el mundo. Y es que las injerencias saudíes en Francia son más que evidentes. Gran parte de la comunidad musulmana, especialmente en las ciudades más importantes, está influenciada por clérigos pagados por Arabia Saudí y las mezquitas de mayores dimensiones son financiadas con petrodólares. El objetivo no es otro que lograr una representación real y fuerte dentro del país. La pareja de islamistas el 26 de julio, apenas 12 días después del ataque en Niza, 2 yihadistas degollaron a un sacerdote sobre el púlpito de una iglesia de Normandía. Los terroristas, Adel Kermichi y Abdelmalik Petitjean, se conocieron a través de Telegram y dentro del templo se grabaron en vídeo dando un sermón en árabe al grito de Alá es grande. La expansión del Islam y el islamismo. Una de las claves para entender la expansión del Islam en Occidente son las políticas de natalidad seguidas en los países donde esta religión es mayoritaria y los bajos índices registrados en Europa durante los últimos años. Según un informe del Pew Research Center, los musulmanes representarán en 2030 el 26,4% de la población mundial. En los últimos 12 años, en Alemania se han cerrado más de 400 iglesias católicas y más de 100 protestantes. Sin embargo, hay unas 200 mezquitas, incluyendo más de 40 megamezquitas, 2.600 salas de oración musulmanas y una innumerable cantidad de mezquitas no oficiales. Además de estar en construcción 128 mezquitas más, en Francia se están construyendo unas 150 mezquitas, lo que refleja la gran cantidad de población musulmana que ha llegado al país. La gestión del centro corre a cargo del país arábigo, que envía a su propio personal y enseña su doctrina para interpretar el Islam. No es su única mezquita en España. Algunas de las más lujosas son las de Málaga, Fuengirola o Marbella, construidas por expreso deseo del príncipe saudí Abdulaziz Al Saud. Los ejemplos de estos atentados recientes sirven para tener una mejor perspectiva de lo que ocurre en Europa. La crisis migratoria ha propiciado la llegada de delincuentes y terroristas infiltrados entre el flujo de verdaderos refugiados de guerra. En el caso de Masor asistimos, sin embargo, a la constatación de la implantación total del islamismo radical en nuestras sociedades. No sé si nos damos cuenta, tanto el 11 metros como los atentados de Barcelona buscan eliminar lo siguiente. Título I de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2. Derechos y libertades. Sección 1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 16.1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, añadió. Con el atentado lo que quieren imponernos es su visión religiosa y de Estado, aparte de imponer el miedo. 3.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, añadiría yo, excepto los musulmanes extremistas. La Constitución Española de 1978. Título I de los Derechos y Deberes Fundamentales. Capítulo 2. Derechos y Libertades. Sección 1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Un detalle más: yo que vivo entre Fuengirola y Mijas y que tengo que coger el autobús tanto para ir como para venir del centro de Fuengirola a mi casa. Normalmente hay a la hora que vayas un predicador, para intentar captar a personas. Por el modo de actuar parece musulmán, aunque no lo sé. Destaca porque es de raza negra. El fin de semana anterior al atentado de Barcelona, en la parada del autobús había una chica joven que decía que iba para Marruecos y que ella sola llevaba 10 a 15 maletas que me diera tiempo contar, y le preguntamos. Nos dijo que iba con una asociación, pero no vimos a nadie que se subiese con ella. También andaba por ahí el predicador. Preguntamos a la chica que dónde iba, pues nos extrañó que viajase sola. Teniendo en cuenta que la mezquita de Fuengirola se encuentra a 1,5 kilómetros la mezquita, 15 minutos andando. Coincidencia: todos los terroristas eran de Marruecos, eran 12 si no recuerdo mal, y viajaron más o menos en esas fechas, ¿verdad? Yo físicamente no puedo describirla, pues soy prácticamente ciega. Estaría bien que hubiese vigilancia continua por seguridad en la estación de autobuses. Cuando uno viaja solo suele llevar 2 maletas, una para cada mano y como mucho una mochila en la espalda colgada. Esto viene después de haber pensado a continuación de los atentados y oír en la tele que un terrorista viajó a Málaga en días previos los atentados en Barcelona, que se cierran las madrasas y mezquitas y o bien que recen en su casa o que se vayan a su país, y se ponga en funcionamiento el edicto de expulsión de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Se vería que los reyes católicos y Felipe III quien comenzó a expulsarlos, si no recuerdo mal, por la misma razón que está pasando ahora, el intento de imponer su religión y su forma de vida. Aquí lo hicieron los reyes nuestros y en el resto de Europa con sus reyes entonces tenían, y que cuando se expulsen de España, por ejemplo, si han nacido aquí, que se les quite la nacionalidad española, cuya nacionalidad se les sustituya por los de sus padres, abuelos, tatarabuelos o tíos. A aquellos musulmanes que pese a no haber nacido en ningún país de la Unión Europea tengan nacionalidad, retíreseles y que vuelvan a la suya de origen. Igual que entonces no solo España sino Europa con la expulsión de los musulmanes vimos muy mermada nuestra población cristiana, en la actualidad, lo que no quiere decir que sigamos empeñados en traer inmigración que no es de nuestra religión y costumbres, porque ya estamos viendo los efectos. Periódico La Gaceta. Decenas de mezquitas llaman a las yihad en Bélgica. 27 de agosto de 2017. Periódico Mediterráneo Digital. Los musulmanes crean en París el primer barrio prohibido para mujeres europeas. Cara llorando, cara llorando, cara llorando, cara con el ceño fruncido, cara con el ceño fruncido, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara de frustración, cara de frustración, cara de frustración, cara de preocupación, cara de preocupación, cara de asombro, cara de asombro, cara de asombro, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Periódico Caso aislado. Casi 400.000 refugiados podrán traer a sus familiares a Europa en 2018, y no tenemos ayudas sociales para los españoles. Periódico Málaga Hoy. Mezquitas encubiertas, viveros de yihadistas.
Los expertos advierten del peligro de cientos de centros de culto dirigidos por falsos imanes y que pueden ser focos de radicalismo. 27 de agosto de 2017, aunque no todos los emigrantes sean terroristas, cierren mezquitas ya, por prevención. Por cierto, yo no he visto al pueblo catalán salir a la calle para pedir la dimisión de las siguientes personas. De verdad que después de darles la alerta a los Mossos desde la CIA y la policía belga no le dan credibilidad, no creen que deben de dimitir el presidente de Cataluña, el consejero de Interior, la señora Colau, periódico Aquí Diario. Los Mossos pidieron a Colau frenar los pisos ocupados porque entrañan un peligro para la seguridad. 22 de agosto de 2017. Una web islámica explica a los musulmanes cómo vivir de las ayudas sociales en España. 7 de agosto de 2016. En su página de Facebook, que ya tiene más de 40.000 seguidores, explica que el Ayuntamiento de Ada Colau está trabajando para habilitar 31.000 viviendas desocupadas para ponerlas en alquiler social. Además, aseguran que las nuevas medidas municipales promueven la incorporación de la comunidad musulmana en la sociedad barcelonesa. Por si todavía quedaba alguna duda, añadió, con la medida que puso en marcha la señora Ada Colau, que dice este párrafo sin quererlo e involuntariamente ha facilitado de alguna forma el atentado. Ella, por querer hacer una acción social de integración, probablemente ha conseguido lo contrario. A ellos se les da la mano y te cogen todo el cuerpo. ¿Preguntas? ¿Los terroristas vivían en esas casas protegidas, rehabilitadas y de ayudas sociales? Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. El señor Mas, por tener unos cuantos votos más, provocó el efecto inmigración ilegal incontrolada en su mayoría de lugar de ideología extremista independentista sin pensar en el peligro en el que nos ponían. Periódico Ecodiario. Mas ofrece impulsar el Islam y enseñar árabe en Cataluña para atraer a la inmigración a las urnas. 17 de septiembre de 2014 y llevarlos ante un juez. Y que la abogacía del Estado valorase los delitos posibles cometidos, además de cerrarse esa web y de aplicar por parte del gobierno ya el artículo 155 de la Constitución, de que además nos están advirtiendo. Periódico El Mundo. Seguridad del coordinador antiterrorista de la Unión Europea. Lo de Barcelona volverá a pasar, hay 50.000 radicales en Europa. Pablo Reswance, Bruselas. 31 de agosto de 2017.